¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Miguel Fiat, abogado laboralista. Vamos a conversar cómo está viendo esta situación compleja desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral. Los conflictos se empiezan a instalar paulatinamente, a pesar de la cuarentena. Por eso que lo invité para que me cuente qué está viendo a esta hora. La pandemia ha hecho como una suerte de metástasis, me parece a mí, en materia de salud, en materia económica y en materia institucional. De manera que estamos frente a tres desafíos: salud, economía y Estado de Derecho, que deberán resolverse al mismo tiempo. Esto es así, porque cuidar la vida de las personas no implica estrangular la economía, ni menos terminar con la democracia y con el Estado de Derecho. Por eso es que estamos ante un triple desafío. Estamos claros que la pandemia impacta en el tema de la salud, pero la solución de fondo, tema sanitario, la solución de fondo es a mediano plazo, mediante la aparición, mediante la creación de un antídoto para la cura y eventualmente una vacuna para la prevención. Mientras tanto, la solución coyuntural es el distanciamiento social, es el barbijo, es el alcohol en gel. Estas son las herramientas de este momento. Ahora, para lograr éxito con estas medidas, es inevitable el impacto institucional. Esto está pasando. Ocurre aquí en la provincia de Jujuy a esta hora, con la restricción de las libertades y de algunos derechos, como está instrumentando el señor Morales. ¿Y qué ha producido esto? Ha producido la contracción del funcionamiento del Estado, encendiendo una luz amarilla sobre el retorno de viejos fantasmas autoritarios. Ahora bien, la combinación entre el drama sanitario y su consecuencia institucional está impactando también en la economía. Es decir, la economía, creo yo, no va a volver a ser la misma. Estamos viendo que se achica todo. Esto lo vemos minuto a minuto, desde el empleo hasta la retracción del consumo. Y en este complejo contexto, Morales comienza a transitar un filo muy delgado, muy delgado. Sabemos que Morales no es inmune a la tentación autoritaria, lo estamos viendo. Fíjese cómo se expresa en el COE, fíjese las medidas que toma. Y estamos claros, además, que no tiene la solución republicana para rescatar la salud, la economía y el deterioro institucional severo que ha producido la pandemia en el mundo y particularmente en la provincia de Jujuy. La cuarentena se va aflojando por lo que estamos viendo y comienza a producirse una suerte de proceso de fuga del mal humor social. ¿Esto qué significa? Esto significa el regreso de los conflictos que estuvieron tapados bajo la olla presión como consecuencia de la instrumentación de la cuarentena. Esto le pasó hoy al señor Morales con el sector que eligió él para recostarse, que es el sector salud, y para mostrar cierto éxito en su gestión en la batalla contra el virus, que es el sector salud. De manera que Morales está transitando un filo delgado, como le decía, concentrando el poder y ninguneando a los contrapesos propios de un sistema institucional normal. Cuidado, porque estos contrapesos constitucionales ignorados por el señor Morales se van a encarnar tarde o temprano en la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presión de la gente, producto de la ausencia de los principales actores que garantizan el control constitucional a las acciones de gobierno, que son los legisladores, insisto, esto va a producir la activación de los controles, pero por parte de la gente, que se va a constituir tarde o temprano en sujeto político. Este es el fenómeno que va a producir toda esta cuestión
que tiene como protagonista a un señor que ha controlado, ha concentrado el poder como consecuencia de lo que nos está pasando. Solamente la gente constituida en sujeto político, reemplazando, digamos, las principales herramientas o reglas que establece el juego democrático, que pone a los legisladores como protagonistas, elegidos por el pueblo para controlar el poder, va a ser reemplazado por la gente tarde o temprano, constituida, insisto en el concepto que es muy importante, como sujeto político, para intentar frenar las tentaciones hegemónicas del señor Morales. En un minuto vuelvo y conversamos de estos temas con el doctor Miguel Fía. En un minuto. Gracias, director, muy amable. El doctor Miguel Fiat con nosotros. Gracias por venir, doctor, muy amable. No, gracias a vos, Alejandro, por la invitación. Bueno, recién comentaba en uno de los párrafos de mi comentario que se desinfla la cuarentena por presiones del mercado, por presiones de la gente o de lo que sea, y como consecuencia de ello se produce una fuga del mal humor social que ha estado concentrado o encerrado en el marco de la cuarentena. Esto está pasando hoy porque vuelven los conflictos. ¿Usted cree que es así? Bueno, yo creo que los conflictos existen y los conflictos en algún momento surgen, salen a la luz, como vos decís, o por la terminación de una cuarentena, o por la profundización de las desigualdades y de distintas presiones que hacen que los conflictos surgen. A mí me parece que yo me quedo con una parte de tu editorial. Yo no me corresponde hacer análisis políticos o económicos, en todo caso sí jurídicos, laborales, que es lo mío, pero bueno, una parte hablas de soluciones republicanas. Y a mí me parece que el mayor peligro que está corriendo esta provincia desde hace varios años ya es haber ninguneado o herido de muerte, sin querer aparecer como trágico, los canales institucionales de solución de los conflictos. Yo hace años ya que estoy alejado del asesoramiento a sindicatos locales de los empleos públicos, estoy trabajando en otras provincias asesorando sindicatos, pero en la época del gobierno anterior, del gobierno de Fellner, nosotros teníamos paritarias. Discutíamos, ha habido jornada de discusión y de conflicto hasta las 3 de la mañana. Íbamos, volvíamos, se utilizaba el mecanismo de discusión paritaria. Ahora, una vez que surgía el producto de esa paritaria, de esa negociación, que era un acuerdo, después se generaba una nueva lucha porque no lo cumplían al acuerdo. Era una manera de herir la forma de institucionalizar el conflicto. Sí, permitir el mecanismo, llevarlo adelante, garantizarlo. Ahora, una vez que llega un acuerdo, no lo cumplo. Entonces, entre la firma del acuerdo y el cumplimiento parcial, poco, mucho, mediano, se generaba toda una nueva ronda de conflicto. Tengo la sensación, por lo que veo y por lo que palpo de hace unos años con el gobierno actual, es que es como que ha tomado la decisión de no desarrollar el mecanismo para no llegar al producto que es el acuerdo, para no verse en la necesidad de no cumplirlo. Entonces lo que se hace es una paritaria ficticia. Los dos mecanismos creo que tienen, o las dos actitudes creo que tienen como peligro deshabilitar o implosionar un mecanismo creado por el Estado de Derecho para la solución del conflicto, porque a mí la verdad, bueno, a mí no importa qué me pasa a mí, pero digo, en términos personales no me preocupa el conflicto creo que es algo natural de una sociedad de derecho. Cuanto más democrática es una sociedad, más conflictos tiene. El conflicto es natural a la relación laboral. La relación entre el capital y el trabajo, entre el patrón y el obrero, naturalmente es conflictiva. Y no está mal el conflicto. El conflicto incluso se puede trasladar a la calle y no está mal para mí, porque es una manera en que los trabajadores visibilizan ante la sociedad una cuestión que le está pasando. Ahora, cuando de la calle no tengo la mesa de negociación, cuando de la calle no tengo el canal
creado por el propio Estado de Derecho, democrático, liberal, etcétera, etcétera, cuando no tengo ese mecanismo porque lo ninguneé, porque lo hice desaparecer, porque no lo quise, porque no lo quiero, el conflicto corre el riesgo de quedarse en la calle y necesariamente solucionarse en la calle. Entonces entramos en otras hipótesis de conflicto. Entramos en otra canalización de ese conflicto. Hablamos a un juez penal para decirle que se está cometiendo un delito, entonces que un juez penal solucione un conflicto que en realidad es laboral. Redactamos un código contravencional que prohíba que la gente se junte en más de determinada cantidad y que se quede en un lugar entorpeciendo el tránsito durante más de 15 minutos. Entonces empiezo a crear una serie de mecanismos que terminan por no solucionar. Ahora, el poder, doctor, reacciona frente a ese fenómeno, pero a su vez hace lo mismo. Porque esto pasó con el señor Morales cuando estaba el tema de la intervención del Poder Judicial, que yo, convocó a la gente a la calle. Sí. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, a mí tampoco me molesta un gobierno que convoque al pueblo a la calle, Ajá. ¿no? Ahora, lo que no puede hacer un gobierno es convocar al pueblo a la calle para determinada acción política que considera justa, como creo que te está refiriendo a cuando estaba esa ley, no sé si sigue estando, porque ahora de intervención del Poder Judicial. Claro. Entonces, lo que no puede un gobierno después es desdecirse y decir que la gente en la calle está mal para reclamar. Si yo habilito la calle como gobierno y convoco al pueblo a la calle para defender a un gobierno en la calle, no puedo después decir que esa calle solamente sirve para defender a un gobierno y no para reclamarle. Sería. Entiendo. ¿No? Sí. Eso es lo que creo, pero es fundamental esto que decís. ¿Cuál es la reacción del poder ante el conflicto? ¿Cuál es la reacción del poder en lo que yo estoy, en los conflictos laborales? Entiendo yo que los conflictos sociales también deben tener su mesa de diálogo. ¿Cómo salimos de esto? Creo que va a ser tan complicada la situación económica y social y política cuando salgamos de esta pandemia que no tiene precedentes, pero sí sus consecuencias económicas y políticas tienen precedentes. Muchos economistas, y no voy a ser novedoso con esto, ya la comparan a ser peor que el crack del 29, las consecuencias de esto. Bueno, del crack del 29 algunos países salieron con guerra, se salió con la Segunda Guerra. Del crack del 29 algunos países salieron con fascismo. Hitler es producto del crack del 29, Mussolini es producto del crack del 29. Otros países después de mucho conflicto salieron con reactivar la producción y el consumo, como fue el Estados Unidos de Roosevelt. Ahora, ¿cómo salimos? Necesariamente profundizando las soluciones republicanas y siendo radicales en las vías democráticas. Ahora, a eso voy. Una provincia tan chica, pero con un problemón tan grande, ¿se puede encontrar la solución? ¿Una sola persona puede encontrar la solución? No, una sola persona entiendo que no. Te estoy hablando del señor Morales. No creo, pero tampoco creo que él piense que tiene la solución. Debe tener un mínimo equipo que coincide en las soluciones que él entiende que son las necesarias. Pero solamente se puede salir con una reestructuración del sistema fiscal, del sistema productivo, del aparato del Estado, del accionar de la gente. A ver, no le otorguemos a la pandemia facultades revolucionarias. La pandemia no va a cambiar la sociedad para mejor, ni va a cambiar la sociedad para peor. La pandemia debe generar en los pueblos una salida más democrática o una salida más autoritaria. No creo que la pandemia tenga características de modificaciones sociales y políticas y económicas. Es la gente lo que lo va a hacer, los gobiernos, la gente, el consenso, los canales democráticos. Eso lo va a hacer, va a convertir esta provincia, este país y este mundo en algo más justo o en algo más tiránico e injusto. Este no sería el caso de la provincia de Jujuy, digamos, la salida más democrática al tema de la pandemia, por lo que estamos viendo. Debería serlo, debería serlo. Debería ser, inmediatamente deberían activarse los canales de diálogo social, de negociación colectiva, inmediatamente. Inmediatamente, así como creo que fue acertada la reacción del gobierno provincial encarando la pandemia, e inmediatamente se cerraron fronteras, inmediatamente se tomaron medidas,
para prever consecuencias más dañosas en la salud, inmediatamente hay que tomar decisiones institucionales para prever situaciones más gravosas en lo institucional y lo político, me parece. Me parece que hay que tener la misma reacción democrática e institucional que se tuvo con la misma reacción que se tuvo en lo sanitario. Veo que en el capítulo económico y en el capítulo institucional no se está reaccionando a la misma velocidad, como usted bien lo dice, con respecto al tema sanitario. ¿En qué sentido? Porque claro, digamos, en el campo sanitario, el señor Morales armó un comité de emergencia con algunos profesionales de la salud que lo han asesorado bien, pero no está ocurriendo en el otro campo. En lo económico. En el campo económico, ni en el campo institucional, es decir... Yo, la pregunta excede mis conocimientos en cuanto a noticias, no sé qué es lo que está pasando en ese sentido, pero yo entiendo que así como Guzmán está de hace mucho tiempo ya negociando con acreedores la deuda y buscándole, supongo yo que el ministro Sadir también estará con un equipo tratando de negociar la abultada deuda que la vez pasada creo que el diputado Palmieri lo relataba en esta mesa, de miles de millones. Yo entiendo que tiene que haber un equipo económico destinado ya a pensar renegociación, porque no se van a poder hacer las dos cosas. Así como en el país no se puede pagar una deuda y tener una política social y económica que saque al país adelante, entiendo yo que la provincia tampoco va a poder hacer coincidir semejante deuda con políticas sociales y activas para la economía. Me parece que sigue el mismo camino, ¿no? La misma lógica. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que la provincia tiene envergadura para haber tomado semejante nivel de deuda? Yo creo que la provincia... Usted ha transitado por muchos escenarios de conflicto, digamos, por eso le hago la pregunta. Sí, no con este esquema impositivo y productivo. Ajá. Me parece, sospecho, y lo digo con toda la responsabilidad que puedo decirlo, pero por lo que veo, el gobierno de la alianza gobernada por el señor Morales, Juntos por el Cambio, sí. Juntos por el Cambio, apostó a un mega esquema productivo, apostó a grandes polos de producción y de desarrollo, y para eso tomó deuda. Otro esquema hubiese sido tomar esa deuda, pero apostar a un desarrollo de la pequeña y mediana empresa y del valor agregado del campo. Se podría haber tomado otro modelo. El modelo que se ha tomado, hasta los datos que yo tengo, no está funcionando, ni está en vía de funcionar en términos de reactivar la economía, me parece. Digo Cauchari, digo estos polos de energías alternativas, el tren mismo que estaba planificado. Me parece que ha sido apostar a los megaproyectos que reactiven, entiendo yo que con buena intención, pero me parece que hubiese sido más positivo para las características de una provincia como Jujuy, si estaba la decisión de tomar deuda, apostar al desarrollo de la economía regional, de la pequeña y de la mediana industria y del valor agregado del campo. Me parece que es una provincia más acorde a ese tipo de proyectos. Estamos viendo cómo el proyecto de Vaca Muerta tambalea. Hoy el petróleo no solamente no lo están vendiendo, sino que ni siquiera te lo están regalando, te están pagando para que te lo lleves, digamos. ¿Usted cree que hace falta un liderazgo serio de la oposición que le imponga al señor Morales, o que no tenga más remedio el señor Morales de llamar a un acuerdo social para enfrentar lo que se viene? Sí, yo creo que es fundamental. Yo creo que se está haciendo, uno ve las conferencias de prensa del presidente y ve a Rodríguez Larreta, a Kicillof y al presidente en una mesa. A mí me parece que me gustaría ver la misma mesa con el gobernador de la provincia, con un representante de la oposición real, un real representante de la oposición, con intendentes de distintos signos, con intelectuales y profesionales de distintos signos. Me parece que a eso me refiero con la radicalización de vías democráticas y republicanas. No veo otra manera que no sea a través del diálogo y de la negociación que nos podamos poner de acuerdo para salir de esto, pero no vamos a poder a nivel nacional, mucho menos en una provincia, mucho menos me parece. Doctor, usted me contaba fuera de cámara que está asesorando a distintos gremios de distintas disciplinas, actividades económicas de la Argentina. ¿Cuál es su balance? ¿Qué están viendo? ¿Qué es lo que se viene y en qué situación están en este momento? Bueno, hay distintos...
el sistema productivo argentino es absolutamente heterogéneo y las empresas son de distinta envergadura, de distintas realidades. Lo que se está viendo es un sistema, parte de un empresariado que indudablemente está en problemas, parte de un empresariado que no está en problemas, que tiene otra espalda y así todo utiliza herramientas como los que están realmente en problemas. Digo, yo soy abogado o uno de los abogados de la Federación Aceitera. La Federación Aceitera, cuando otras empresas están disminuyendo salarios en 70%, suspendiendo gente, despidiendo gente, quizás con la misma espalda que los productores aceiteros, hablo de Roca, por ejemplo, y de Techín, hace unos días hemos cerrado un acuerdo de aumento salarial de un 25%. Entonces hay sectores de la economía que con un determinado sindicato tiene una determinada realidad el salario de los trabajadores y hay otro que no. Yo creo que debe llegarse a la conclusión de que no es con la baja de salarios, ni con la suspensión, ni con los despidos que se sale de situaciones económicas tan graves como lo que esta pandemia va a dejar. Pero no lo dice Miguel Fía, lo dice la historia del mundo. Los países desarrollados han salido de sus crisis o se han convertido en países desarrollados con suba de impuestos a las riquezas y con producción, salario y pleno empleo. No hay país que haya salido de crisis con ajuste y con enfriamientos de economías, digamos. Entonces, en esta suerte de teoría del riesgo compartido, porque esta pandemia genera esto del riesgo compartido, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, por lo tanto todos tenemos que poner igual, trabajadores, empresarios, Estado, ricos. Y no, los ricos y los trabajadores no son igual de responsables de esto, y más en provincia como la de Jujuy, no sé cuál es el promedio hoy de los sueldos de los empleados estatales, pero no creo que estén en condiciones de que se les pida ningún tipo de esfuerzo, ¿no? Me parece. Doctor, gracias por venir, se me terminó el tiempo. No, por favor, Gracias gracias a vos. Gracias, muy amable. El doctor Miguel Fiat con nosotros. Chau, hasta mañana.